conocida la causa, no se sabe. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la característica? Es que va a haber una mala inervación del músculo. ¿Y cómo se va a manifestar clínicamente? Por una distensión abdominal. ¿Por qué? Porque el estómago se va a llenar más de la cuenta, ¿verdad? Va a haber vómitos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos vómitos y los vómitos por atresia del esófago? Ya, va a tener jugo gástrico, sí. ¿Qué más? Mayor volumen. Ya también va a ser mayor volumen, pero una de las características así fundamentales, ¿cuál es? Que se iba a deglutar. El tipo de vómito, ¿cómo es? Que se iba a deglutar, o sea, que no es regurgitación. Ya, no es regurgitación, entonces ¿cómo son? Son vómitos explosivos. O sea, el bebé está así cuando y es como que salen así, o vómitos en proyectil también. ¿Ya? Así se llama. También se llama vómitos en proyectil. Entonces, esta va a ser la principal diferencia. ¿Ya? El vómito en proyectil en la estenosis del píloro y la regurgitación en la atresia esofágica. Esto generalmente aparece entre la tercera y cuarta semana después del nacimiento y el manejo básicamente es quirúrgico. ¿Ya? El manejo es quirúrgico porque se va a cortar estas fibras musculares circulares que van a ser las que van a producir esta estenosis del píloro. ¿Ya? ¿Cómo es que se produce entonces el desarrollo del duodeno? Hablábamos que la primera porción del duodeno todavía va a pertenecer al intestino primitivo anterior. Y ustedes van a decir, doctora, pero ¿y cómo vamos a reconocer qué estructuras provienen del intestino primitivo anterior, cuáles estructuras provienen del intestino primitivo medio y del posterior? Porque se acuerdan que les hablaba yo de la irrigación. Ya cuando hablamos cavidades les hablaba de la irrigación, ¿no? Sí. Entonces, la arteria que irriga al intestino primitivo anterior, ¿cuál es? El tronco celiac. La arteria que irriga al intestino primitivo medio es La mesentérica superior. la arteria mesentérica superior, y la que irriga al intestino primitivo posterior va a ser la arteria Mesentérica inferior. Entonces, desde su origen embriológico, pues ya ahí sabemos, o ya como que marca cómo es que va a ser la irrigación o la inervación de un adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa irrigación va a permanecer hasta la vida adulta. Entonces, ¿cómo es que se produce el desarrollo del duodeno? Igual va a iniciar a inicios de la cuarta semana. Ya a partir de la porción terminal del intestino primitivo anterior, ¿ya? Y de la porción inicial del intestino primitivo medio. Por eso es que se unen. O sea, la primera porción del duodeno va a dar origen del intestino primitivo anterior y la segunda y la tercera porción del duodeno van a dar origen del intestino primitivo medio. Ya más o menos la unión, o cuál va a ser el punto que yo voy a decir, este es el límite, más o menos va a ser en la desembocadura del colédoco, ¿verdad? A nivel de la desembocadura del colédoco todavía estamos hablando de intestino primitivo anterior. Posterior a esa desembocadura del colédoco ya estamos hablando de intestino primitivo medio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una segunda porción del duodeno. Anterior. Ya, entonces miren, acá vamos a tener, ¿se acuerdan que hablábamos que para la cuarta semana va a ser una dilatación fusiforme, que todavía va a ser simétrica, y después es que empieza la formación del duodeno? Después de la desembocadura acá del colédoco, ya estamos hablando de la segunda a la tercera porción del duodeno, y estamos hablando de intestino primitivo medio. ¿Ya? Entonces, de este intestino primitivo anterior, o de este intestino primitivo anterior, vamos a tener un divertículo que se va a originar, que va a ser la yema hepática o la yema biliar, se llama en el inicio, ¿ya? Y de esta yema biliar, pues va a dar origen a lo que es el hígado, la vía biliar y el páncreas, ¿ya? Vamos a tener que el páncreas se va a originar a partir de dos yemas. Una yema pancreática ventral que nace de la yema biliar, y vamos a tener una yema pancreática dorsal
que nace directamente del duodeno. Después se van a fusionar estas dos yemas y van a formar lo que es la cabeza del páncreas y la cola del páncreas. Por eso es que también son dos regiones anatómicas, o sea, que pertenecen a un mismo órgano, pero se podría decir aisladas, ¿verdad? No sé, ustedes por ejemplo cuando ya estén más adelante van a escuchar cuando dicen tiene cáncer de páncreas. No es que afecte el cáncer de páncreas a todo el páncreas, sino estamos hablando de la cabeza del páncreas o del cuerpo y la cola del páncreas. Ya sabemos que es mucho más complejo el cáncer de la cabeza del páncreas, ¿no? Porque es la mayor cantidad de páncreas o la mayor porción de páncreas, pero por eso también es que el páncreas tiene doble desembocadura, ¿verdad? Desemboca por el conducto de Wilson, pero también va a desembocar al colédoco. Más adelante ahorita lo vamos a hablar de eso, ¿ya? O puede tener doble desembocadura, no es que sí o sí vaya a tener doble desembocadura. ¿Ya? Entonces, esa va a ser el origen del duodeno. La primera porción del intestino primitivo anterior y la segunda y la tercera del intestino primitivo medio. ¿Cuáles van a ser las alteraciones que podemos tener? Entonces, las alteraciones que podemos tener a nivel de este duodeno, vamos a tener una estenosis y una atresia, igual que pasaba en el estómago, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo yo voy a diagnosticar una estenosis o una atresia de esófago? Porque voy a encontrar igualito, se le da de tomar al bebé una sustancia con contraste y vamos a ver, ¿no? Si es que definitivamente se queda como una bolsa ciega después del estómago, entonces estamos hablando de una atresia. Y si es que pasa, pero pasa en una menor cantidad, o vemos ahí que hay una disminución de la luz, estamos hablando de una estenosis. Hay que tener en cuenta para el diagnóstico de una atresia de duodeno el signo clásico, que se llama el signo de doble burbuja. ¿Por qué? Porque en la radiografía yo voy a encontrar como que dos bolas, ¿no? Dos burbujas, se puede decir. Una va a pertenecer a este cabo del duodeno que está sufriendo atresia y la otra va a pertenecer al estómago. ¿Por qué? Porque como se va a acumular todo el contenido en este cabo de acá que ya se obstruyó, entonces acá va a llenarse de contenido. ¿Por qué? Porque del estómago pasa, ¿no? Del estómago no hay ningún problema, va a pasar normalmente hasta la primera porción del duodeno. Y acá se va a quedar el contenido alimenticio como que en una bolsa ciega. Se llena tanto que obviamente ya no va a poder albergar más esta capacidad y esto empieza luego a llenar el estómago. Por eso es que tenemos el signo de la doble burbuja. ¿Ya? Entonces en realidad son malformaciones congénitas raras, ya son bien raras que se presenten. Lo normal es encontrar bebés normales, ya, o sea, no es común encontrar malformaciones congénitas, pero sí se pueden presentar, ¿no? Ya sí se pueden presentar. Entonces va a ser incluso o va a ser un poquito más frecuente que la atresia de esófago, ¿ya? La atresia esofágica, ¿uno en cuánto se presentaba? ¿Cómo? 1 a 8 en 1000 recién nacidos vivos. Y el de acá se presenta, perdón, les dije es más frecuente, no es más raro. Ya eso, y el de acá se presenta 1 en cada 6000 a 10.000 recién nacidos vivos. O sea, va a ser incluso muchísimo más raro. ¿Ya? Se pueden clasificar las obstrucciones del duodeno como causas intrínsecas y causas extrínsecas. Las causas intrínsecas pues tenemos la estenosis y la atresia, y las extrínsecas pues van a ser causas que no dependen básicamente del tubo digestivo, sino por ejemplo vamos a hablar de malrotaciones intestinales, vamos a hablar por ejemplo de un páncreas anular, ¿no? Eso que les decía, que se unen estas dos yemas pancreáticas, la ventral y la dorsal, pero algunas veces pueden oprimir, se podría decir esta luz del duodeno, y esto puede producir esta alteración. Ya, entonces la estenosis del duodeno va a ser, ya sabemos, la disminución del paso de la luz
producción total de la luz. Hay que tener en cuenta que estas atresia de duodenos en un 20 a un 30% más o menos se asocian a bebés con síndrome de Down. ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro una atresia de duodeno, ¿voy a buscar síndrome de Down? No, al revés, ¿verdad? Si es que un bebé tiene ya características de síndrome de Down que se va a diagnosticar en qué ecografía les dije, en la genética, ¿no? De las 11 a las 13 semanas. Entonces, si es que ya sospecho yo ahí que el bebé va a tener alguna o tiene alguna característica de alguna cromosomopatía que me correlacione con síndrome de Down, entonces ya voy a ir directo a buscar otras cosas, ¿no? Entre ellos, ¿qué voy a buscar? Problemas cardíacos. Les dije la vez pasada, ¿no? Problemas cardíacos. Lo otro que voy a buscar va a ser problemas digestivos, como por ejemplo una atresia del duodeno. ¿Ya? ¿Cómo es que se produce la formación del yeyuno y el hilio? Igual, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia, como les decía, es que este yeyuno y este hilio van a salir de la cavidad abdominal a desarrollarse fuera de esta, ¿no? Y esa es lo que les decía, la hernia fisiológica. ¿Por qué salen fuera de la cavidad a desarrollarse? Es muy largo. ¿Ah? Es muy largo. Porque es muy largo, ¿no? Porque es muy grande, entonces el abdomen del bebé todavía no está en la capacidad para distenderse. ¿Por qué? Porque recién está terminando el tema del plegamiento y eso, ¿no? Entonces esto no está en la capacidad de distenderse tanto para albergar todo el desarrollo de este intestino. Hay que tener en cuenta que el intestino, el yeyuno y el hilio, ¿por quién está irrigado? Acá siente, ¿por quién está irrigado el yeyuno y el hilio? Déjenlo que acontece, porque todo el rato están celulares. ¿Quién irriga el yeyuno y el hilio? Lo acabamos de decir hace 4 minutos, 5 minutos. ¿Quién va a irrigar el yeyuno y el hilio? La mesentérica superior, ¿verdad? La arteria mesentérica superior. Entonces, este yeyuno y este hilio van a medir entre 6 a 7 metros de largo aproximadamente en el adulto y van a tener una luz de 2 a 4 centímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, acá vamos a tener un estómago, vamos a tener la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno. Entonces, de acá este intestino va a rotar 90 grados y al rotar 90 grados es como que va a expulsar todo el intestino para la región anterior, ¿ya? O sea, tenemos acá el estómago, viene el duodeno y ¡pum! Hace una rotación de 90 grados. Al hacer esta rotación de 90 grados va a formarse esta hernia fisiológica, o sea que todo el intestino va a empezar a formarse afuera. ¿Ya? Y va a llegar hasta una rotación de 270 grados, ¿ya? Y en esta rotación de 270 grados ya es cuando el intestino regresa. O sea, para que salga el intestino, para que se produzca esta hernia fisiológica, la rotación es de 90 grados. Y para que se reduzca la hernia fisiológica, completa una rotación de 270 grados, ¿ya? El total. Entonces, para el final de la novena a la 10ª semana, o sea, final de la novena semana, inicio de la 10ª semana, ya esta hernia fisiológica tiene que haber reducido. Sí o sí tiene que haber reducido. Si es que ya no redujo, estamos hablando ya de una malformación congénita. ¿Ya? ¿No? ¿Sí me entienden, no? Sí estamos claros hasta ahí, ¿no? Duodeno, 90 grados, se forma la hernia fisiológica, 270 grados, se reduce la hernia fisiológica. Ya, la hernia fisiológica se va a formar más o menos entre la 4ª y la 8ª semana y se reduce entre la 9ª a la 10ª semana. ¿Qué alteraciones vamos a tener del intestino primitivo medio? Las mismas, o sea, puede haber una obstrucción de la luz, como por ejemplo estoy hablando de una atresia, o puede haber una estenosis. O sea, en todo el tubo digestivo, chicos, en todo el tubo digestivo yo puedo tener o estenosis o puedo tener atresia. ¿Ya? Aparte, como se producen estas rotaciones del
del intestino primitivo medio, o sea, va a ser literal el que más va a rotar. Ya va a ser el que más va a rotar, entonces pueden haber también problemas de mal rotación. O sea, en eso de que ya no giró, por ejemplo, 270 grados, sino su rotación fue de 360. Entonces, ahí en eso que rota puede haber esto, así como esto de acá es como el tubo digestivo, ¿no? Entonces puede rotar sobre su eje y produciendo esto, ¿no? Así como las tuberías, las cañerías, ¿han visto? Las mangueras. Y al producir esto también puede haber una obstrucción, ¿no? Esto es una malrotación, por ejemplo, entonces ahí se pueden dar obstrucciones, ¿ya? De la luz. Ahora, otras alteraciones que podemos tener, pues ya la hablamos, ¿no? La gastrosquisis, que es todo el intestino afuera, y les hablé la vez pasada de onfalocele. ¿Cuál era la diferencia, les dije, entre la gastrosquisis y el onfalocele? ¿Cómo? Ya. La diferencia básicamente es que los intestinos en la gastrosquisis van a estar totalmente sueltos. No es como que el bebé nace y yo puedo ver aquí, intestino delgado, intestino grueso, así, ¿no? Ya, y la onfalocele, todos estos intestinos va a ser como una masa. ¿Por qué? Porque ese intestino va a estar cubierto por peritoneo. ¿Ya? Este intestino va a estar cubierto por peritoneo. Miren, se va a ver así como una masa. En cambio acá se ven los intestinos sueltos. ¿Y cuál es el más peligroso? El onfalocele, ¿no? El onfalocele está asociado a otras malformaciones congénitas. En cambio, la gastrosquisis puede estar aislada. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son las principales causas de gastrosquisis? Estamos hablando, por ejemplo, de malnutrición, estamos hablando de déficit de vitamina B12, estamos hablando, por ejemplo, de un tema fumadoras. Entonces, todas esas cositas, básicamente la gastrosquisis se presenta en personas de muy bajo estatus económico, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada alimentación, no hay una suficiente cantidad de suplementos nutricionales y por lo tanto puede surgir estas alteraciones. Antes incluso, como la gestante, o sea, no se le daba mucho énfasis a la atención preconcepcional, por ejemplo, ¿no? Como ahora. Preconcepcional, ¿qué quiere decir? Antes de embarazarse, una mujer empieza a planificar, ¿no? Sí. Entonces, al empezar a planificar, pues van a hacer una serie de exámenes, le van a ver, por ejemplo, o le van a empezar la administración, por ejemplo, de ácido fólico, ¿no? Muchas veces le van a dosar o sea, le van a dosar otros exámenes, dentro de ellos se puede dosar la vitamina B12, por ejemplo. Entonces, si es que hay un déficit de vitamina B12, yo ahí voy a dar suplemento de vitamina B12 y ¿qué es lo que me voy a evitar? La gastrosquisis. ¿Por qué ya no se hace últimamente eso o no se hace mucho eso del suplemento de vitamina B12? Porque como les digo, ha disminuido bastante. ¿Por qué? Porque ahora ya hay más programas sociales para estas personas de muy bajo recurso, hay programas sociales, ¿no? Está como que, ustedes cuando vayan preguntan, a ver, hay programas de juntos, algo así, ¿no? Que les dan, a cada mujer les dan una cierta cantidad de dinero mensual, creo que es cada 2 meses, algo así. Entonces, eso mejora en cierto sentido la calidad de alimentación de la mujer y por lo tanto va a tener menor cantidad pues, de malformaciones congénitas que vayan básicamente o que su origen básicamente sea problemas de nutrición. ¿No? El ácido fólico no le doy para esto, pero el ácido fólico sí me evita malformaciones del sistema nervioso. Estoy hablando, por ejemplo, de meningoceles, de mielomeningoceles. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del proceso de neurulación, hablábamos de las tumoraciones que se formaban de la espina bífida? Ya, esas malformaciones me evita el ácido fólico. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de una atención preconcepcional. Bueno, acá ya lo hablamos de las malformaciones, ya, de las malrotaciones que pueden haber y que me pueden producir. Entonces, el intestino primitivo posterior. Ya, entonces les decía que el intestino primitivo anterior también iba a dar origen al colon ascendente y la mitad del intestino primitivo medio. Colon ascendente y mitad derecha del colon transverso, ¿no? Justamente la irrigación por la mesentérica superior empieza la mitad izquierda del colon transverso
Y colon coleccionando. descendente, ¿verdad? Posterior. Posterior, sí, la anterior inferior, ya, a ver si no se me confunde lo que hablo. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Su formación de este tubo digestivo que va a dar origen al intestino primitivo posterior, igual, va a empezar en la cuarta semana. Se inicia inmediatamente después de la implantación de este conducto vitelino, ¿ya? Va a terminar al final de la membrana cloacal y va a dar origen pues a todo lo que les dije, ¿no? El colon descendente, el colon transverso, el sigmoides y la porción superior del conducto anal. Este intestino primitivo posterior también, en cierto modo, va a formar parte del desarrollo de la vejiga y de la uretra, que ya lo vamos a ver en la siguiente clase que nos toca. Entonces, al final, ¿se acuerdan que hablábamos de la membrana, de la membrana cloacal? Entonces, a nivel de la cara se va a formar el estomodeo, ¿no? Y ahí va a empezar la formación de toda la cara. Entonces, a nivel de la membrana cloacal vamos a tener el proctodeo. Este proctodeo va a dar origen o va a ser como que las estructuras primitivas de cómo es que se va a formar el ano, ¿ya? El ano y cómo es que se va a producir la división, dando origen así en el varón a la división de la uretra y del ano, y en la mujer pues va a dar origen a la uretra, o va a separar la uretra, la vagina y el ano, ¿verdad? Todas estas estructuras se van a formar a nivel del proctodeo. Ya, entonces, ¿cómo es que se produce la cavicación de la cloaca? Al inicio va a ser una sola bolsa, la cloaca, ¿ya? Y en esta bolsa cloacal o en esta cloaca va a desembocar el intestino primitivo posterior, o sea, parte del tubo digestivo, y va a desembocar el seno urogenital. En este seno urogenital, pues obviamente va a desembocar en la mujer, sobre todo, que es mucho más complejo, la vagina, la uretra, ¿ya? Entonces, esas tres estructuras se van a formar o se van a encontrar dentro de esta cloaca, ¿ya? Entonces, primero empieza la división con el tabique urorectal. Entonces, este tabique urorectal, que va a ser tejido mesenquimatoso, empieza a crecer, y esta cloaca de acá, miren, acá tiene desembocadura del intestino primitivo posterior y acá del seno urogenital. Entonces, acá empieza la formación del tabique, dividiendo totalmente en una región anterior que va a ser parte del sistema urinario y genital, y una región posterior que va a ser parte del tubo digestivo. O sea, el tabique urorectal me divide el seno urogenital, que todavía no se ha terminado de dividir el sistema genital del sistema urinario, ¿ya? Por eso se llama seno urogenital, ¿ya? Entonces me divide este seno urogenital del intestino primitivo posterior, que va a ser el ano, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener el conducto anorrectal. Este tabique urorectal va a llegar a formar totalmente esta división. Externamente es lo que nosotros vamos a llamar perineo, ¿ya? Entonces, va a formar esta división, el tabique urorectal, llegando de la parte externa a formar, o de la parte que se estaba formando el proctodeo, va a formar lo que es el perineo, quedando ya así totalmente separado el intestino primitivo posterior o el conducto anorrectal, quedando totalmente separado del seno urogenital. La otra semana vamos a hablar cómo es que se produce esta división del seno urogenital, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta ahí? Básicamente, como les digo, es esto, ¿no? En la formación de una cloaca, o al inicio vamos a tener la cloaca, donde van a desembocar ahí todo: sistema urogenital y sistema digestivo. Entonces, y luego, igual, se produce la formación de ese tabique urorectal, quedando totalmente separado seno urogenital del conducto anorrectal. O sea, sistema geniturinario del sistema digestivo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué estructura vamos a encontrar externamente?
el periné, no se olviden. ¿Por qué? Porque en ginecología es muy importante medir cuánto mide este periné. ¿En qué caso estamos hablando, por ejemplo, en prolapsos, ¿no? Cirugías de corrección de prolapsos, siempre me voy a preguntar cuánto mide el periné. ¿Por qué? Porque en las pacientes, por ejemplo, que tienen parto vaginal, esta región de este periné se acorta un poco. ¿Por qué se acorta un poco? Pues por los partos que han tenido, de repente por ahí que tuvieron algún corte, etcétera, ¿no? ¿Qué les hace? Entonces esta región perineal se va cortando. Y esto es muy importante más adelante. ¿Por qué? Porque incluso le podemos dar o sea, en la corrección del prolapso, le podemos dar a un periné que está de 2 centímetros, lo vamos a dejar de 3 centímetros, 4 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar un poco la vagina. O sea, ya es tema de ginecología. Ya, pero para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Cuáles van a ser las alteraciones del intestino primitivo posterior? Las mismas. Puede haber obstrucción o puede haber una disminución de nervios. Pero, aparte, a esa edad también vamos a sumarle la enfermedad de Hirschsprung o el megacolon congénito. ¿Y por qué se produce este megacolon congénito? Generalmente se produce por una alteración en la inervación. Acá vamos a tener un plexo nervioso, ¿ya? Un plexo nervioso, ¿qué es lo que me produce el sistema nervioso en el tubo digestivo? La motilidad intestinal, ¿no? Me genera la motilidad intestinal. Entonces, al no haber en este colon, esto generalmente se produce en el intestino primitivo posterior, o sea, estoy hablando del colon transverso, colon descendente, sigmoides. Entonces, al no haber esta motilidad intestinal o al estar alterada esta motilidad intestinal, este megacolon, este colon va a funcionar como una bolsa, ¿no? Una bolsa que va a empezar a distenderse y va a seguir ahí acumulándose el material fecal. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta que el colon tiene una capa interna, la submucosa tiene una parte muscular, ¿verdad? Y la capa muscular en sí tiene músculo liso que va a ser circular y longitudinal, ¿no? Entonces, estas capas musculares, o sea, como es músculo, el músculo permite distender, ¿no? Actúa así como un chicle, o sea, que se puede seguir distendiendo, entonces por eso es que se producen este tipo de alteraciones en el colon. ¿Sí? Otra alteración que podemos tener, por ejemplo, van a ser las malformaciones anorrectales. Y justamente se produce en la formación de este tabique urorectal. Entonces, pueda que no se forme este tabique urorectal, que no se forme el periné, o de repente simplemente que esta membrana anal no se abra. Estoy hablando, por ejemplo, ahí de un ano imperforado. ¿Ya? Una forma de tamizar también que esta membrana anal esté perforada es, por ejemplo, cuando el bebé nace y le tomo la temperatura. ¿Pero qué tipo de temperatura es? La temperatura rectal. ¿Ya? Entonces, una vez que empiezan a tomar la temperatura rectal, pues ya saben de que ese bebé está con ano perforado o de repente que sí tiene el ano perforado. ¿Ya? Entonces, cuando se producen malformaciones bajas, por ejemplo, podemos tener una afluencia anal o la membrana anal que no está perforada. Y malformaciones altas, pues ya vamos a tener agenesias anorrectales, atresias del recto, la persistencia de la cloaca en las niñas es cuando no se forma este tabique urorectal que les decía, ya, y defectos ya que pueden ser un poco más complejos. ¿Cómo es que se producen las glándulas o cuáles van a ser las glándulas anexas? Hablamos, ¿no? Que las glándulas anexas vamos a tener al hígado y al páncreas, ¿ya? Sus primordios se van a originar del endodermo, del intestino primitivo anterior, y se van a introducir en el mesénquima, igual que los pulmones, ¿no? Se introducen en el mesénquima para que ya empiece su desarrollo. Va a empezar a formarse a inicios de la cuarta semana y van a provenir a partir del intestino primitivo anterior. Ya, miren, acá vamos a tener, acá va a ser el tubo digestivo más o menos a las 4 semanas. Acá
acá tenemos el divertículo respiratorio, la yema laringotraqueal. Acá vamos a tener esta dilatación fusiforme del esófago, después viene el duodeno y acá el inicia, ¿no? Iba a empezar primero la yema o el esbozo hepático. Alguna literatura lo menciona como yema biliar, otra literatura lo menciona como yema hepática nada más, pero igual es como de la formación de la vía biliar, ¿ya? Entonces, de esta yema hepática o de esta yema biliar que se origina en la pared anterior del intestino primitivo anterior, en la región más caudal, ya van a ser una yema que va a formar después lo que es todo el conducto cístico, ya, o sea, toda la vía biliar. De la región más proximal a este duodeno van a ser una yema pancreática. Y como nace de la región anterior, se le llama la yema pancreática ventral. ¿Ya? Después de esta yema pancreática ventral, nace lo que es un esbozo también, o una dilatación también de esta yema biliar, que va a ser o que va a formar parte de la vesícula biliar. ¿Ya? Y luego vamos a tener pues el esbozo hepático, ¿no? Que va a dar origen a todo el sistema de la vía biliar a nivel del hígado, ¿no? Este acá crece hacia el mesénquima formando lo que es el parénquima de este hígado. Y en la región dorsal, ya, o la región posterior de este intestino primitivo anterior, pues se va a formar o se va a originar la yema pancreática dorsal. Ya, entonces más o menos tenemos así, miren que después va a formar el conducto biliar común, vamos a tener acá el conducto cístico, que al final va a tener la vesícula biliar, y acá vamos a tener este conducto hepático común, que va a ir a todo, o que va a drenar toda la bilis que proviene del hígado, ¿no? Entonces, así es como se origina el hígado, ¿ya? O el desarrollo del hígado. ¿Y cómo es el desarrollo del páncreas? Pues como les dije, el desarrollo del páncreas es un poquito más complejo. Entonces, de esta yema biliar, de este primordio biliar, conforme empieza a crecer esta área tubular, pues va a formar acá lo que es el conducto colédoco, ¿no? Entonces, ¿cuándo se llama conducto colédoco? Cuando recoge del hígado y de la vesícula, ¿no? Entonces ahí ya va a formar el conducto colédoco. De acá del conducto colédoco se va a formar el primordio de la vesícula, y de acá, ¿qué va a ser el conducto? Cístico, ¿verdad? El conducto cístico. Y parte de este colédoco que va hacia el hígado, acá se va a llamar el conducto hepático, es su compañero, ¿no? El conducto hepático común. Entonces, les decía, de la región más proximal, ya de la región más proximal hacia el duodeno, van a ser una yema pancreática, la yema pancreática ventral. Que esta yema pancreática ventral va a dar origen a lo que es la cabeza del páncreas, ¿ya? Entonces, de la región posterior se va a formar la yema pancreática dorsal. Conforme empieza el desarrollo, entonces este colédoco va a empezar a migrar hacia la región posterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya empieza la rotación del estómago, empieza la rotación del intestino, entonces este colédoco migra hacia la región posterior, quedando ahí totalmente unidos o uniéndose esta yema pancreática ventral con la yema pancreática dorsal, ¿ya? Se unen estas dos yemas, se fusionan estas dos yemas en la región dorsal, y van a formar lo que es el páncreas. Entonces, ¿cómo es que le decía? Miren, este conducto colédoco va a tener una rotación, va a migrar más o menos 45 grados, ubicándose en esta región, ¿no? Así, de acá, el colédoco tenemos acá, rota 45 grados y queda más o menos así con un ángulo acá de 90 grados. Entonces, esta yema pancreática ventral se va a fusionar con la región dorsal, o con la yema pancreática dorsal. Por eso es que les decía que a veces el páncreas tiene doble drenaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la cabeza del páncreas va a drenar ¿hacia dónde? Hacia el colédoco.
y el cuerpo y la cola del páncreas va a drenar por el conducto. ¿Cómo se llama este conducto? Conducto pancreático. De Wilson. Conducto de Wilson, ¿verdad? Entonces puede drenar y va a drenar directamente hacia el duodeno. Ya por eso es que, por ejemplo, cuando hay cáncer de la cabeza del páncreas, ¿qué va a pasar? La región del cuerpo y la cola van a seguir drenando sin ningún problema. ¿Ya? Para la difusión de las... ¿Qué es la... Gracias, básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, así es como se va a producir el desarrollo del páncreas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Y cómo es que se produce este páncreas anular? En el momento en el que se va a producir esta rotación, ¿no? Quedando dentro, de repente acá en una porción del intestino, entonces ahí es donde, obstruyendo totalmente esta línea. ¿Alguna pregunta? ¿Y la polla de base? ¿Cómo? La polla de base. Ya. Por la desembocadura nomás, pues. Por la desembocadura nomás. Debe ser una pila mayor. Claro. Ok. Cuando pila mayor y la polla de base es la protuberancia que se forma. La protuberancia que se forma en la polla de base. Ah, ya, claro. Sí, pero o sea, va a ser básicamente para la... Porque tiene una espita. Claro, necesita